Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. La dignidad no solamente es una palabra vacía, es una vivencia. La persona que iba a fallecer tenía muy consciente que ya eran sus últimos momentos y tenía muy consciente que no quería estar en el hospital. Pero realmente quien tomaba la decisión respecto de la otra persona, pues era el esposo. Grababa a sus pacientes que estaban muchas veces en etapas terminales y gente que decía, que moría muchas veces en soledad. ¿Qué pasa cuando alguien desaparece y no sabes dónde está? O sea, sí te encontré en la fosa clandestina, pero ahora, ¿quién eres? Le preguntaban, oye, ¿pero no tienes miedo a que te maten por andar buscando a tu hijo? Y una de ellas decía, no, yo ya estoy muerta. Muchas personas utilizamos las redes sociales, ¿no? Ya de común, y eso estoy generando un patrimonio digital. ¿Qué va a pasar, no? Con eso cuando yo muera. La dignidad humana, y por eso esa dignidad que no se pierde ni con la muerte, es que nadie jamás en el universo existe con tus mismas características biológicas, psíquicas y sociales en las cuales tú estás inmerso. Observar y convivir con la muerte todos los días no es tarea sencilla. Se necesita de verdadera vocación para tener empatía y comprender el dolor de los familiares de aquellas personas que perdieron la vida, que perdieron todo de manera trágica. Estas son una de las frases que vas a encontrar en el libro 9 Círculos de tu amigo y servidor. Lo puedes encontrar en Editorial Igneo, Busca Libre o en Amazon. Para que puedas darme tu punto de vista. Son casos forenses, si a ti te llama la atención todo esto de las ciencias forenses. Es un libro que se está vendiendo mucho y que es recomendado por estas librerías de prestigio y estas tiendas. Te invito a que lo consultes y me mandes tus críticas. Hoy estamos de manteles largos porque es un tema sumamente apasionante. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Relatos Forenses. Estamos con la doctora Ángeles Hernández, que nos va a platicar sobre la dignidad póstuma. Esto es interesantísimo. Tú, si tienes a un ser querido enfermo, o si te interesa la tanatología, o estás justamente pensando probablemente qué se dedica a la tanatología, te invito a que te quedes. También es para sanar el alma, es un bálsamo que todos necesitamos cuando hemos perdido un ser querido, un ser amado, porque vamos a platicar de muchos factores que intervienen en un duelo, en la tristeza que llevamos, probablemente en una depresión crónica, y te invito a que te quedes con nosotros. Acuérdate de suscribirte. Ya somos más de 600,000 almas en este programa y te invito a que continúes con nosotros. Doctora Ángeles Hernández, bienvenida a su programa Relatos Forenses, y sobre todo agradecerle porque sé que viene ya de muy lejos. Interrumpió usted a todos sus alumnos, esos chamacos que hay que darles las gracias, que la dejaron venir, a las autoridades, porque usted nos hace el honor y el favor de estar aquí con nosotros. Bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, doctor. No, la agradecida soy yo. Estos temas, como los mencionó, me parece que se les tiene que dar mucha difusión. Y también creo que es algo que tenemos que recordar, ¿no? El respeto a quienes ya no están es una forma de respeto también a nosotros mismos y a nuestra humanidad, ¿no? Y a nuestra capacidad de honrar, ¿no? La trascendencia de la humanidad en sí, ¿no? Y con quienes estamos muy vinculados. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, doctora, si nos hace usted el favor y sobre todo deleitarnos con su currículum para que toda la gente sepa, como siempre ya es costumbre en este programa, todas las eminencias que han venido, si usted nos regala sus documentos, su currículum, por favor. Pues muchísimas gracias. Yo soy licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM, y me he enfocado a cuestiones relacionadas con filosofía de derechos humanos y con cuestiones relacionadas últimamente con bioética, con conjuntar la tanatología con los derechos de las personas en etapas terminales, y en mi investigación de doctorado me centré más en la dignidad póstuma. ¿No? Qué interesantísimo, porque fíjese que hablar de la muerte es un tema abismal, pero abismal. Oceánico. Oceánico, digo, con todo respeto voy a decir, es algo que todos tenemos seguro. Totalmente. Digo,
nada es tan seguro como realmente la muerte. Ahora sí que es ya ni por firmar contratos, sino directamente ya al nacer tenemos este sello que vamos a morir, nos vamos a extinguir en algún momento como personas. Y sobre todo, doctora, le quería preguntar, ¿qué es la dignidad póstuma? Porque al morir se convierten en trámites engorrosos, sale carísimo, sale más caro morir que nacer. De hecho, nacer que es casi gratis, cuando uno nace en una calle, por ejemplo, en un baño de un hospital. Pero, ¿qué es dignidad póstuma, doctora? Pues es tremendo, ¿no? Lo que acaba de comentar, porque yo creo que nadie debería nacer, ¿no? En la calle, ni en un taxi, ni en el metro, ni en nada. Y eso nos habla, pues, de un incumplimiento del Estado a sus responsabilidades, ¿no? Para garantizar derechos a la maternidad, a la atención a la salud. Entonces, me parece que eso es indignante. Y también, pues, nadie debería morir en esas mismas circunstancias, ¿no? Y no solamente como una obligación del Estado, sino también, pues, hace reflejo del Estado que guarda la humanidad, nuestra humanidad, ¿no? Creo que nos jactamos que somos seres humanos, pensantes, racionales y demás, pero pues muchas veces nuestros comportamientos son totalmente de violencia, ¿no? Frente al final de la vida. Y estoy hablando pues no solamente de instituciones, sino pues también, ¿no? De las personas y de las graves circunstancias en las cuales se encuentra nuestro país, ¿no? Relacionado con fosas clandestinas, por ejemplo. ¿Qué se entiende por dignidad póstuma? Bueno, este concepto pues no es novedoso, ¿no? Yo lo empiezo a encontrar posteriormente mucha literatura después de la pandemia, ¿no? Muchos médicos empiezan a hablar de la tanatoética, ¿no? O respeto que se debe de tener, en primer lugar, desde luego, a las personas que han fallecido, ¿no? Hay un cambio de estatuto jurídico, por así decirlo, de pasar a ser persona, que ya después hablaré de eso, de persona a ser un cadáver, no una cosa, sino, ¿no? Los vestigios de alguien que fue y que merece un respeto. Y entonces la dignidad póstuma es esa protección que se hace a las personas que han fallecido, ¿no? Dentro de todos sus vestigios. Hablamos de su cuerpo, hablamos de todos sus tejidos, de todas sus células, ¿no? De esa persona, y no solamente a la persona en sí, sino también a quienes estuvieron relacionados con esa persona, sus familiares y sus seres queridos, que por esta vinculación que tenemos, pues hay un amor y un aprecio importante que exige, ¿no? Que todos los demás que no participamos de alguna manera de este evento de la muerte, respetemos y honremos, ¿no? Y por ello, la dignidad póstuma comprende también respeto al duelo, el derecho al duelo, el derecho a los ritos mortuorios de las personas, el derecho a la protección a la imagen de la persona fallecida, a la protección de sus datos personales como su voz, ¿no? El derecho a su biografía, el respeto a su biografía, al honrar la memoria de la persona, ¿no? Entonces es un cúmulo como de muchas cosas que se tienen, ¿no? Que proteger alrededor de alguien que ya no está con nosotros. Ok, fíjese que me encanta este tema. Yo decía, a mí nunca me gusta que pase el tiempo rápido, porque mientras va pasando el tiempo, pues nos vamos haciendo más viejitos y vamos perdiendo lo más caro en la vida, que es el tiempo. Pero yo decía, yo quiero platicar con la doctora Ángeles porque tengo tantas preguntas, porque este es un tema súper fascinante, la cuestión de la muerte. Ahorita que toca el tema de las familias, pareciera que cuando fallece la persona, nosotros probablemente como personal de la salud o todos los que tenemos que ver en el gremio de la vida y de la muerte, llámese el funerario, la enfermera, el médico, el señor del panteón, el tanatólogo, el psicólogo, a veces nos olvidamos de la familia. Nada más nos centramos, bueno, ya Juanito Pérez ya murió, pues ya tenga sus documentos, aquí están sus pertenencias, ya ve que en las fiscalías es terrible, cuando mueren de manera trágica, sabes que ahí están sus cosas, pero hay que desecharlas porque está contaminado y esto ya es un riesgo biológico. Sí. Algo que sabe que nunca me voy a olvidar fue un familiar de una persona que fallece trágicamente en un accidente, el curso para darnos las licencias aquí en Ciudad de México y los que hemos cometido infracciones,
nos obligan a tomar un curso y ya recordé que no hay que decirles accidentes de tránsito, sino hechos de tránsito, porque no es un accidente. Dice que este señor iba en su tráiler, en un hecho de tránsito, se voltea por el exceso de velocidad, llevaba una carga más de lo permitido, y al momento en que impacta con el concreto, el pesado transporte, él impacta con su rostro y la presión pues lo deformó. Ahí en el lugar donde yo trabajo, le hicimos una restauración, se hizo el protocolo de necropsia y se restauró lo mejor que pudimos. Le colocamos varios elementos para que se diera la forma a la carita. Y todavía le dije a la compañera secretaria, le dije, ¿sabe qué? Dígale al familiar que nos otorgue 1 hora más, porque el familiar ya estaba muy desesperado. Sí, me Oye, es que imagino. ya me lo quiero llevar, le digo, díganle por favor que el médico le solicita 1 hora más para restaurarle la carita. Dígale así, por favor. No se lo podemos entregar así. Llega la secretaria y me dice, está bien enojado, pero bueno, accedió. Ya cuando entregamos el cuerpo de la persona, estaba restaurado, me volteó a ver y me dijo, yo te lo agradezco. Le digo, me dice, pero pues cuando lo fui a reclamar a una de las alcaldías, me hicieron verlo como estaba, todo deformado y con la cabeza despedazada. Dice, entonces, pues yo te agradezco, pero lo que querías tú prevenir, pues yo ya lo vi. Entonces, fue como un caos para mí porque dije, híjole, yo quería que se evitara esto, Sí, claro. que la familia viera la parte, con perdón de usted y de la gente, terrorífica de cómo había quedado, pero no pude evitarlo porque no hay un adecuado trato, o la misma gente que trabaja, ¿no? ¿Sabe qué? Préstenos, enséñenos algo más con que pueda identificarlo, porque no lo puede ver así por cuestión de salud hacia usted. Y a veces nos olvidamos eso, doctora, Los de efectos que psicosociales, exactamente ¿no? a toda la familia. Yo le agradezco mucho este caso bueno, este tema que nos trae, porque usted como tanatóloga también me imagino que ve todo el shock que queda en la familia. Sí, así es. Bueno, algo que comentaba, ¿no? Sí, sí, sí. En todo que soy maestra y mi investigación que realicé versa sobre documentos de voluntad anticipada. Sí. Y obviamente la necesidad de reconocer de alguna manera a los efectos psicosociales, ¿no? Que genera y cómo puedo yo prevenir de alguna manera el tratamiento legal, ¿no? Respecto a la forma en que voy a morir. Y ello me llevó a estudiar tanatología, ¿no? Y me llevó a estudiar bioética, Sí. ¿no? Y entonces tratar de conjuntar para tener una mejor visión y un aspecto no solamente legal, porque creo que los abogados nos quedamos solamente con la cuestión de qué dice la ley, el procedimiento de la ley, la tramitología, los términos y los plazos que se me están dando, y lo demás como que lo desenfocamos, como que ya no nos importa porque nos centramos y nos focalizamos en este trabajo, pero perdemos de perspectiva, ¿no? La panorámica o el cúmulo de relaciones que hay alrededor de todo lo que gira, ¿no? Yo agradezco mucho, bueno, que mi comité de investigación me haya de alguna manera dicho que estaba muy limitada en mis conocimientos en ese sentido, porque tuve que irme a capacitar en cuestión de materia tanatológica y obviamente eso para mí abrió mi panorama en la forma de tratar a las personas y asesorar a las personas, tomando en consideración estos efectos psicosociales, emocionales que no prevé la ley, pero creo que esto es más que un tema legal, es un tema como de humanidad, ¿no? Sí. De este trato que vamos viendo. En este caso usted, bueno, tiene la conciencia efectivamente de que es un evento traumático, que puede ser traumático y que va a generar, al final de cuentas, una lesión psíquica en alguien. Sin embargo, obviamente la ley determina que hay que hacer un reconocimiento del cadáver y no determina efectivamente, ¿no? Cómo se tiene que presentar y en las agencias o en los institutos forenses, pues, cumplen con su obligación en mostrar, ¿no? En cómo son hallados los cuerpos, sin considerar como un mayor efecto. Y con eso se cumple efectivamente la ley.
Obviamente, las víctimas, ¿no? También tenemos una ley general de víctimas y también pues el Código de Procedimiento Nacional de Procedimientos Penales pues determina que las víctimas tienen derecho a una asistencia psicológica. Esta asistencia psicológica obviamente se requiere solicitar, ¿no? O usted también puede buscarla, ahora sí que por sus propios sí. medios, ¿no? Yo considero que independientemente de que se trate de un evento traumático que trae un peso psíquico importante, ¿no? A la muerte de alguien que puede ser de la forma más bondadosa y natural, requerimos tomarnos un tiempo, ¿no? Para pues hacer todo un trabajo, ¿no? De duelo que implica todo un reajuste, ¿no? Psíquico en mi vida cotidiana para trabajar con esa persona, ¿no? Generalmente, obviamente, los duelos más difíciles o traumáticos, como solemos llamarlos, pues vienen siendo en estas condiciones, ¿no? Inesperadas, ¿no? Yo no preveía, todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Sí. Kubler-Ross decía que nuestro inconsciente, a pesar de que sabemos que como que se olvida de eso, ¿no? Que somos impermanentes, se olvida, lo deja, y entonces nos involucramos en nuestras actividades diarias, pues cualquiera que sean estas, ¿no? Y de repente pues viene un acontecimiento inesperado, no me preparé para ello, y ya tengo, ¿no? Una muerte abrupta, y entonces eso ya genera, ¿no? Un duelo difícil o un duelo que va a tener ciertas complicaciones, ¿no? Además de estos impactos que se tienen, creo que se tienen que necesariamente que trabajar. Y creo que tenemos un desconocimiento de que podemos acudir, ¿no? Y solicitar esta ayuda psicológica, o que podemos, ¿no? Por nuestros propios medios buscar, ¿no? Estos espacios cuidados donde podamos de alguna manera expresar lo que sentimos, nuestros pensamientos más íntimos, independientemente de cómo sean ellos, para transitar, ¿no? De una mejor manera a una readaptación y un ajuste a nuestra vida a pesar de lo que se haya pasado, ¿no? En un momento dado. Pero sí, creo que tenemos un punto ciego, ¿no? En los aspectos psicosociales y emocionales hacia la familia. La persona que falleció, bueno, ya partió, digamos, todas las religiones que podamos manejar, ya trascendió, ya partió al cielo, donde quiera uno manejarlo, ¿no? Cuestión ya de ritual, pero realmente los que se quedan sufriendo es la familia, o se quedan en deudas, a veces se desintegran las familias, se desintegra esta comunidad, porque esta persona que falleció pues era muy valiosa, y como que el Estado y las demás personas que están involucradas con el servicio público se olvidan también de estas familias que quedan ahí con tristeza, con duelos, incluso con pérdida monetaria. Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando, por ejemplo, tratándose de desaparición forzada en nuestro país, ¿no? Que pues sabemos que es un fenómeno muy recurrente. Algo que se ha dejado de lado son estos efectos, ¿no? Hacia las víctimas secundarias, ¿no? Que son las familias y los allegados, ¿no? Vamos a suponer que la persona que desapareció es el padre de familia, es el único sustento, ¿no? Económico, es el proveedor. Y de repente desaparece. Y a lo mejor tengo hijos menores de edad, o tengo personas mayores a mi cuidado, o mi esposa no trabajaba porque se dedicaba, ¿no? Bueno, no trabajaba es entre comillas, ¿no? Sino que sus labores se dedicaban, ¿no? Al seno del hogar, y por lo tanto, ya dentro de un mercado laboral, pues ella quedó desfasada. Y de repente, bueno, en esta desaparición forzada se lo llevan, ¿no? No sabemos el destino, no sabemos el paradero. Y entonces esta familia que está aquí, obviamente, pues enferma, obviamente, pues, ¿qué voy a hacer ahora para llegarme de los recursos, ¿no? que tenemos? La madre sale a trabajar, ¿quién se va a cuidar al quedado con el cuidado de los niños? Etcétera, 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 sí. Y creo que los duelos, dentro de mi experiencia, más difíciles, pues vienen siendo aquellos donde tenemos una dependencia, no solamente emocional, sino también material hacia las personas que fallecen, porque eso implica
no solamente un replanteamiento emocional, psíquico, sino también el reajuste de todas las necesidades, ¿no?, que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y pues desde luego muchas veces eso queda como perdido, ¿no?, dentro de las políticas públicas, dentro de la atención, ¿no?, a los, pues a las víctimas indirectas de los delitos. Así es. Desafortunadamente, así es, ¿no? Dice, doctora, ahorita ya para entrar, y como dicen los capitanes, arriba de los 10,000 pies, vamos a, si usted me lo permite, a primero tocar el tema de las personas que están en agonía en hospitales. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, platico rápido esta historia. Mi abuelita, cuando fallece, unas horas antes, que incluso estaba consciente, nos decía, llévenme a mi casa. Y hicimos el trámite. Para las amigas y amigos que tal vez desconocen esto, en esta institución que es el ISSSTE aquí en México, hicimos algo que se llama alta por máximo beneficio. ¿Qué es esto? Nosotros firmamos una responsiva donde aceptábamos el destino final, que era finalmente la muerte, y que nosotros nos hacíamos cargo de esta situación sin ninguna responsabilidad para la institución de salud. Así lo que hicimos, nos la llevamos al domicilio, y llegando ahí, lamentablemente, pues llegó la hora de que partiera. Y dice que muchas personas lamentablemente quieren, digo lamentable porque quieren esto, pero no lo logran tener, no llegan lamentablemente a morir a su casa, sino mueren en el hospital. ¿Qué pasa aquí, doctora, con este tema tan escabroso? Porque yo quisiera morir en mi cama, en mi casa, no en un lugar con desconocidos, en un lugar probablemente frío, con más personas, pero finalmente no es mi hogar. Sí, ahí la cultura hindú, por ejemplo, tiene los tanatorios, ¿no? Sí, que sí, son o los hospice, ¿no? En este movimiento inglés, que son lugares especiales donde la gente va a morir, ¿no? Y pues creo que tenemos un fenómeno, ¿no?, que se conoce como medicalización de la vida y la muerte, ¿no?, que es un fenómeno relativamente reciente, porque históricamente pues sabemos, o era muy común escuchar estas historias donde las personas nacían y morían, ¿no?, en su propio hogar, rodeada con su familia, ¿no? Posteriormente, con los avances de la medicina, pues obviamente, yo creo que esta pérdida de contacto que tenemos entre las personas derivadas a partir de sociedades muy industrializadas, donde pues también nuestros horarios de trabajo muchas veces pues no nos permiten, ¿no?, generar este tipo de cuidados, fuimos como históricamente y socialmente delegando estos cuidados finales a los hospitales, a los médicos, ¿no? Creo que bajo una lógica de que ellos son los especialistas, ¿no? Ellos saben mejor que yo qué es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si hay una crisis, ¿no? Sí. Tenemos una reforma, ¿no?, en la Ley General de Salud ya hace algunos años, ¿no?, en donde efectivamente pues la medicina solamente se veía en este ámbito de prevención, ¿no?, de cura o de rehabilitación, pero posteriormente se modificó también para reconocer los cuidados paliativos, ¿no?, de paliar, como de aminorar el sufrimiento al final de la vida. Y si nosotros nos vamos a la Ley General de Salud, hay un capítulo, ¿no?, especial que nos habla de estos cuidados paliativos, en donde se reconoce obviamente la dignidad en el morir, ¿no? Y se dio apertura a una forma de muerte, generalmente, jurídicamente, que también sabemos que se hizo una modificación al concepto de muerte, porque también, ¿no?, pues no solamente es paro respiratorio, sino también una muerte encefálica que tiene otros efectos, ¿no?, en un momento dado, en un estado vegetativo persistente que ha sido de alguna manera certificado, ¿no?, por un médico neurólogo a través de una serie de pruebas, y en donde, se determina que la persona está en estado vegetativo y se considera muerte encefálica también, y ya tenemos, pues, obviamente esta regulación, ¿no? Y tenemos, digamos, que la muerte no acaecida por cuestiones naturales, obviamente tenemos las muertes accidentales, pero también esta Ley General de Salud incluye un concepto importante, a mi punto de vista, que es la ortotanasia.
o la muerte correcta, que implica la renuncia expresa a tratamientos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, no utilizar un desfibrilador, no me resuciten, ¿no? Para esto, obviamente, la ley regula lo que vienen siendo los documentos de voluntad anticipada, en donde yo de forma expresa determino, ¿no? Qué tipo de renuncias voy a hacer y en un momento dado también solicitar, ¿no? Una atención paliativa, ¿no? Dentro de mi casa. Puede ser ambulatoria, puede ser dentro de un hospital o en un momento dado dentro de mi casa. Está previsto dentro de la legislación. Desafortunadamente creo pues que no existe, ¿no? Como una adecuación en cuanto a personal, en cuanto a infraestructura, en cuanto a insumos médicos, recursos para poder hacer totalmente efectivo, pero sí está de alguna manera previsto esta situación de solicitar, ¿no? En un momento dado de no morir dentro de un hospital e ir a morir, ¿no? A mi casa, en un lugar que conozco, pues de alguna manera con gente que me quiere, que es significativa para mí, ¿no? Y me parece una buena muerte, ¿no? En un momento dado estar rodeado con los seres queridos. Sin embargo, creo que pues tenemos como mucho miedo, ¿no? Al cuidado, a las personas que están falleciendo, el tiempo que implica también una organización familiar, que a veces es como muy complicada. Nosotros hablamos también en tanatología de un fenómeno que se llama claudicación familiar. Familia claudica, ya no quiere, no tiene los recursos, no tiene el tiempo, no tiene el espacio. Es una familia pues con un cierto grado de disfuncionalidad y van delegando, ¿no? Estas responsabilidades, a otro tipo de personas, ¿no? Algo también creo que importante es la toma de decisiones dentro de la familia, como abrir estos temas y ver, pues, qué va a pasar cuando voy a morir, qué va a pasar con mis bienes, pues, qué pasa si yo tengo una enfermedad terminal, qué pasa si no. No somos una cultura, a pesar de que decimos, ¿no? Los mexicanos, ay, nos reímos de la muerte, eso me parece que no es real, que solamente así como un refrán, que tenemos y nos falta una educación, para morir, ¿no? Sí, claro. Importante. Fíjese que yo cuando escucho eso de que nosotros nos reímos de la muerte, yo lo considero erróneo desde mi muy humilde punto de vista, porque le tenemos que poner colores a la muerte para aceptarla. O sea, para mí, desde mi punto de vista, le tenemos miedo a la muerte, por eso es que la maquillamos, la pintamos, la celebramos, porque desde mi punto de vista es eso, le tengo miedo, por eso la maquillo. No es tanto de que me ría. Esa es mi teoría, ¿no? Sí. Le quería preguntar esto, doctora, y como tanatóloga me parece excelente, porque mucha gente nos va a estar viendo, nos va a estar escuchando, y en el caso, por ejemplo, en el particular, para ilustrar a más gente con el ejemplo, por ejemplo, yo tengo un familiar que cada vez que tocamos el tema de la muerte, lo niega. Inmediatamente, no hables de eso porque la llamas, ¿no? Así como si la muerte no tuviera nada que hacer y estuviera fumando y, ya me están llamando y ahí voy, ¿no? O sea, no, la llamas y hasta tocan madera. O no, ¿sabes qué? No hay que hablar de eso porque estamos comiendo o estamos en un momento alegre. Digo, no estamos celebrando Navidad y, vamos a hablar de la muerte, ¿no? Tampoco. Claro, hay momentos, ¿no? Exactamente. Claro. Pero como dice un muy buen dicho, más vale prevenir que lamentar. Claro. Y en la muerte, generalmente la cultura mexicana es de que todo es a las carreras. Ya murió, y ahora ¿dónde está el INE? ¿Dónde está el expediente médico? Porque el hospital no me puede dar el certificado de función. ¿Dónde está tal documento? Porque ahora la casa está intestada y ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí, doctora? Que estas personas, en un lugar tranquilo, con toda la familia, ¿por qué se niegan a hablar del futuro? De decir, ¿sabes qué? Mira, a ver, cuando yo muera, ¿sabes qué? Estos documentos están aquí, mi credencial está acá, o yo quiero esto. No estoy llamando a nadie, pero sí quiero que sepan anticipadamente qué pasa cuando muera, cuál es mi voluntad. ¿Por qué se niegan a hablar de la muerte, doctora? Yo creo que es una cuestión
cultural, ¿no? Hay un autor, ¿no? Edgar Morin, que decía, ¿no? Que el sol y la muerte, pues, no se pueden ver de frente, ¿no? Okay. Que no se pueden ver de frente. Y creo que nosotros como mexicanos, nuestras conductas son paradójicas, son contradictorias, ¿no? Porque decimos, ay, pero si no nos da miedo la muerte porque tenemos un día de muertos, ¿no? Y cantamos las de José Alfredo Jiménez, ¿no? Aquí la vida no vale nada. Y pues estamos también muy acostumbrados en las noticias a ver, ¿no? Cuestiones verdaderamente tremendas que pues ya nuestra capacidad de indignación pues ha ido como disminuyendo, ¿no? Pero por otro lado está esta otra parte de una desorganización, ¿no? No tenemos una como conciencia de finitud. Y digo que es cultural, por ejemplo, ¿no? Los budistas tibetanos, ¿no? Hablan de que tenemos o debemos educarnos en una conciencia de impermanencia, ¿no? Y que pues si tenemos vida, es connatural, efectivamente, la muerte, que todos pues de alguna manera consideramos dentro de nuestros ideales que vamos a morir viejitos y en una cama, ¿no? Cuando la realidad de las cosas pues no es así, ¿no? No tenemos de alguna manera contemplado esta situación y pues generamos acá todo, esta negación, creo que es una negación en realidad como usted lo menciona, ¿no? Nos impide el generar estos acuerdos familiares. Me impide más bien como persona el ir poniendo mis cosas en orden, ¿no? Y creo que al día de hoy, pues no solamente estoy hablando ya de cuestiones netamente materiales, porque pues todos estamos no todos, ¿verdad? Muchas personas utilizamos las redes sociales, ¿no? Ya de común, y eso estoy generando un patrimonio digital. ¿Qué va a pasar, ¿no? Con eso cuando yo muera? Hablábamos que pues la voz ya se puede grabar, ¿no? Mi voz, mis imágenes, ¿no? Hay toda una serie, toda una tecnología, ¿no? A través del uso de la inteligencia artificial que me va recreando, ¿no? El cómo soy. Se habla ya de un patrimonio digital e inclusive se habla, ¿no? Aspectos que no tocamos como un patrimonio moral de las personas, ¿no? Personas que son como muy relevantes o reconocidas y que generan una biografía que amerita ser de alguna manera contada. Estoy hablando, por ejemplo, de artistas, ¿no? En donde ellos dicen, bueno, sí, después de que me muere, por favor, saquen mi bioserie, ¿no? Eso no está contemplado muchas veces dentro del ámbito jurídico y se ha prestado como a discusiones. Oye, pues sí están nada más los bienes materiales, están, no sé, los derechos de autor, pero ¿y la biografía dónde queda? ¿Y cómo la vamos a contar? ¿Y esa persona que le hubiera gustado que se supiera de ella o no? O sea, implica todavía más otro tipo de situaciones, ¿no? Paradójicamente, yo creo que tener en perspectiva siempre a la muerte, pues hace que cuide esta otra faceta que tenemos, que es pues que es la vida, ¿no? El dejar o pensar que la gente que yo amo, que va a estar y que me va a suceder en muchos aspectos, ¿no? Yo le puedo facilitar el camino para que tenga una mejor calidad, una mejor transición, ¿no? En todos los aspectos para cuando yo fallezca. Y reitero, lo que nos hace falta es una educación en donde, bueno, consideremos que somos seres, en el momento que somos vivos, somos seres impermanentes. Y que en esta impermanencia, ¿no? Tendríamos que ir platicando con este tipo de cuestiones y de situaciones. Y pues lo aconsejable es como buscar momentos, ¿no? Pertinentes para hablarlo, y no solamente para hablarlo, ¿no? Jurídicamente tenemos que darle un sustento a través de testamentos, documentos de voluntad anticipada, de testamentos bien diseñados, ¿no? Porque muchas veces va uno hasta aquí quiero y ya tienen, ¿no? Los notarios ahí el testamento de machote y ahí lo hacen, ¿no? Y se generan una serie de problemas, sino empezar a considerar todos estos tipos de aspectos y de retos que nos está presentando pues este mundo, ¿no? En la actualidad de tener todo digitalizado, de utilizar pues redes, ¿no? Y sobre todo pues también con el uso de la inteligencia artificial. Doctora, le quiero preguntar me llamó mucho la atención lo que decía este autor, y si usted no lo podría explicar, ¿por qué dice que la muerte y el sol no se pueden ver? Porque él dice que es muy traumático, ¿no? Que a final de cuentas, es un tema del cual vamos a hablar de forma seria,
¿no? Porque me confronta con mi propia finitud. La muerte es muy confrontante. Es confrontante en el sentido de que me va a enfrentar a mi propia finitud como persona, y no solamente a la mía, sino a la finitud de las personas con las que yo amo, ¿no? Y entonces el no aceptar de alguna manera estas posibles pérdidas, porque me genera dolor. Sí. Y es una forma como de protección, Okay. un mecanismo de protección que tenemos, ¿no? Por eso Elizabeth Kubler-Ross Sí. decía, ¿no? Que inconscientemente siempre vamos a negar esta posibilidad de que vamos a morir, ¿no? Okay. Y entonces, por eso digo, requiere como una preparación, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Si el ser humano está conformado por muchos aspectos, ¿no? Aspectos biológicos, Sí. aspectos psíquicos, aspectos sociales e inclusive espirituales, ¿no? Porque las creencias están protegidas siempre y cuando pues no dañen a terceras personas, ¿no? Tendría que empezar a ver en todos esos aspectos, ¿no? Ver cómo voy a ir preparando. Pero no estamos educados en una conciencia de finitud, y porque nos confronta mucho, nos genera dolor y nos genera dolor anticipado, creo yo. Y esto es porque nuestros vínculos humanos, pues obviamente son fuertes, ¿no? Y no quisiéramos perderlos. Sin embargo, yo creo, y dentro de mi experiencia, es que nos vinculamos con las personas fallecidas, seguimos vinculados, sí. No se rompe el vínculo, solamente que nos vinculamos de una manera totalmente diferente. Y además en nuestras relaciones y en nuestras interacciones diarias vamos dando a los demás vivencias, y estas vivencias se quedan dentro de nosotros, claro. ¿No? Y eso creo que es una herencia maravillosa que nos dejan las otras personas, y no nos damos cuenta que los otros siguen viviendo en nosotros, sí. Y que nosotros, ¿no? En compartir y en estar con los demás, también, ¿no? Lo que hacemos es dejarle a los seres queridos, si nosotros partimos antes, ¿no? Pues una serie de vivencias que están en nuestro ser y que seguimos viviendo con los demás, ¿no? Algo creo que aminora, pues obviamente son estas creencias, ¿no? de trascendencia, que curiosamente, pues obviamente Kubler-Ross, siendo ella psiquiatra, teniendo, ¿no? De alguna manera tantos doctorados honoris causa, ella está muy convencida de que existía una vida, ¿no? Sí, después, sí. ¿No? Después de que empiezan a hacerse estos estudios científicos a partir de ello, ¿no? Y de la famosa física cuántica, pero ya hay como gente haciendo estos estudios, ¿no? Y si no, por lo menos digo, bueno, esta parte de la espiritualidad que está reconocida inclusive, ¿no? En convenciones internacionales sobre bioética, la parte espiritual del ser humano, sí. No necesariamente entendida como una liga religiosa o como una religión, sino como una búsqueda de sentido de la propia existencia, y que esto viene pues desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, sí. ¿No? Los primeros enterramientos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? O sea, ¿por qué no dejaban simplemente a las personas ahí, sino que buscaban efectivamente enterrarlas, acomodarlas en un lugar, sí, ponerlos flores, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. En este sentido. Entonces, esto creo que es esta conciencia de vida-muerte, pues nos hace, ¿no? Es un signo distintivo de los seres humanos, aunque bueno, también ya hay estudios que nos hablan, ¿no? Del duelo en los propios animales, sí, ¿no? Sí, muy interesante. A mí me impacta mucho la tanatología. No me atrevo a estudiarla porque yo considero que me voy a quebrar en meterme más al tema del sufrimiento de las personas, y sé que no estoy preparado todavía. Es muy importante, y creo que es un vacío, ¿no? Sí. Y le voy a decir, yo creo que estos espacios tanatológicos, ¿no? Muchas veces la familia en esta protección es no llores, sí. No te expreses, olvídalo, supéralo. Y tendemos a esta negación al dolor. Y entonces, bueno, creo que lo que hace la tanatología son abrir estos espacios donde a veces tu familia no te quiere ver sufrir, uh-huh. Y aquí tienes este espacio de alguna manera para realmente expresar que sientes y este dolor. Y es muy difícil tener especialistas que manejen el dolor, sí. De la otra persona, ¿no?
él dice, bueno, ¿cómo puedo estar escuchando sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento? Le digo, es que realmente alguien tiene que tomar esa responsabilidad. Y bueno, pues también para todas las personas que trabajan con estos efectos, ¿no? Psicosociales, ¿no? Del dolor o de cuestiones traumáticas, también tienen a su vez un soporte, de alguna manera, pero creo que es importante no negar, ¿no? Efectivamente que sí, que es algo que nos duele, que obviamente estos procesos de duelo nos van a alejar, ¿no? de nuestra vida cotidiana por un tiempo, que este alejamiento pues obviamente es también de alguna manera sano, porque es un espacio, ¿no? de alguna manera en donde me voy a tener que replantear muchísimas cosas. Y lo que hace el acompañamiento tanatológico es decir, sí, efectivamente duele, efectivamente lo perdiste, efectivamente así fue. Y puede ser una persona, hay otras cosas significativas para la persona. Esta es la realidad. Y ahora, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿no? Y entonces, bueno, es bien confrontante. Pero creo que, pues todos en nuestra vida nos vamos a enfrentar en mayor o menor medida, ¿no? A este tipo, pues, de circunstancias. Maravilloso lo que usted me está platicando. Y ahora ya entendí por qué de repente este familiar sí dice, no quiero hablar de eso porque ya me hizo saber usted que es un dolor que él tiene y no quiere tener este dolor. Interesantísimo. Sí, pero bueno, ahí también, a mí su trabajo, doctor, se me hace maravilloso en el sentido de que obviamente quien va a reconocer es un familiar, pero inclusive el proceso de duelo y el proceso de los ritos mortuorios es un proceso social, ¿no? Y entonces cuidar a la persona, cómo me van a ver los demás, no solamente quien me reconoce, sino los demás, el cómo me muestra, me parece un acto de solidaridad maravilloso, ¿no? Hay una película que siempre recomiendo que es Violines en el cielo, ¿no? Violines en el cielo es obviamente está inscrito dentro de la cultura japonesa, pero bueno, pues nos narra efectivamente, ¿no? La transición o el viaje que hace un músico que por aras del destino, pues entra a esta parte, ¿no? De la tanatoestética y cómo es de alguna manera su trabajo como mal visto hacia los demás, pero encuentra una belleza enorme, ¿no? En ese sentido, y un encuentro con la vida a partir efectivamente de la muerte, ¿no? ¿Qué recomienda usted como tanatóloga cuando una persona ya la tenemos enferma en hospital? Porque aquí hay dos cosas bien importantes. Una, como bien lo dice usted, delegamos erróneamente al personal de salud el cuidado del familiar, ¿no? Pues es que para eso estás tú, porque por eso eres médico, por eso eres enfermera, y pues ahí atiéndelo, ¿no? Cuando realmente nuestro enfermo lo que quiere es atención de su familiar, y estar a gusto probablemente en su casa, en su cama, porque no es lo mismo estar en un lugar que sabemos muy bien, las instituciones trabajan como puedan porque no hay recursos, no hay personal, a veces el personal ya está muy quemado porque no era lo que él quería, sino terminó en esa área, porque yo no le quedó de otra, tal vez tiene 3 jornadas laborales, entonces todos estos factores probablemente el enfermo no quiere pasarlos y él dice, yo quiero estar en mi cama, como en mi cama, tal vez viendo la ventana que siempre me gustó verla, o estar viendo la novela que yo quiero verla, aunque me la repitan, pero quiero morir ahí. Y el familiar no quiere, dice, es que... Sí, existe también mucha resistencia. Y el pobre abuelito termina muriendo. Voy a decir algo que a mí me tocó ver mucho en hospital, que no es culpa del hospital, vuelvo a aclararlo, pero que el abuelito termina muriendo a las 3 de la mañana solo, sin que nadie se dé cuenta, porque tal vez los otros médicos están en otra cama, en pase visita, ya se complicó el de la 14, claro. Ya se cayó, lo que usted quiera. ¿Cómo podemos cambiar el chip de la población en general para decir, ¿sabes qué? No hay como que se hable de un tratamiento paliativo, se dé buen analgésico, el abuelito o abuelita se vaya a su cama y ahí termine sus últimas horas. Sí, y eso es importante, ¿no? Creo que es indigno morir en el dolor, ¿no? Y por eso están, bueno, estos protocolos de cuidados paliativos y la gente obviamente tiene, pues, este miedo al cuidado y también el miedo a la muerte, ¿no? Muchas veces ellos te dicen, ¿y si me muere qué hago? ¿Qué voy a hacer, no? Simplemente es, pues, de alguna manera estar ahí, ¿no? Hay una cita
de Octavio Paz en un libro que se llama La llama doble, que curiosamente es sobre amor y erotismo. Okay. Pero tiene una frase que a mí me parece maravillosa, ¿no? Y entonces él dice que la libertad, ¿no? El mayor acto de amor que tenemos frente a alguien es respetar la libertad. Okay. Pero la libertad de esa persona. Sí. No la mía, ¿no? Y respetar la libertad del otro en aras de amor y en la toma de decisiones es algo sumamente complejo para todos, ¿no? Generalmente queremos imponer nuestra visión y nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Y generalmente, bueno, dentro de las dinámicas de la familia, generalmente hay alguien, un hermano, un tío, un papá, una mamá que toma como la decisión, ¿no? Y los demás tienden como a delegar esa decisión porque es la más fuerte, porque es el más fuerte, porque es el que más sabe, porque es el hermano mayor, por lo que sea. Y generalmente también, pues, el que otro tome la decisión me libra a mí, ¿no? De, tengo que tomar esta decisión, por la otra persona, ¿no? Y muchas veces estas personas no escuchan, ¿no? a las necesidades de la persona que va a fallecer, ¿no? Sí. Precisamente Elizabeth Kubler-Ross tiene dentro de uno de sus libros, habla efectivamente de una paciente que ella tiene que pues tenía un cáncer terminal, ya llevaba 6 operaciones y el esposo le decía, no, pues vamos por la 7ª o la 8ª o la 9ª, no importa, ¿no? Las que tengan que ser porque yo no quiero que te mueras y demás. Y ella decía, ya me cansé. Quiero, ya, por favor. Y entonces ella, Kubler-Ross dice que al momento ya el esposo la ¿no? omite, o sea, totalmente esta voluntad y entonces la preparan para ir al quirófano y entonces la señora empieza a tener un brote psicótico. Y entonces ella dice, no, obviamente atendía a esta paciente y ella dice, no lo operen, es que ella ya no quiere, ¿no? Ya no quiere morir. Ya quiere descansar, ya está cansada de todas las operaciones, ya lo que quiere es estar en paz, sabe que va a morir. Y entonces, obviamente, la persona que iba a fallecer tenía muy consciente que ya eran sus últimos momentos y tenía muy consciente que no quería estar en el hospital. Pero realmente quien tomaba la decisión respecto de la otra persona, pues era el esposo. En bioética se empiezan a hablar de estos principios y uno de los principios importantes que está ligado a esta dignidad que tenemos como persona viene siendo la autonomía, la capacidad, ¿no? de tomar o renunciar a estos tratamientos por mí mismo. Y entonces el paciente terminal sigue siendo persona. Sí, claro. Para todos los efectos, salvo que, pues de alguna manera ya su condición o su estado dentro de las escalas que tienen ustedes como doctores, como la escala Carnot, pues ya te impida tomar decisiones o vayas aminorando tu autonomía. Y ahí, bueno, generalmente, obviamente, yo creo que tendríamos que hacer como personas, ¿no? preventivas, el tener estos documentos de voluntad anticipada, decir que sí, decir obviamente que no tengo y respetar, o que la familia respetara, pues esa toma de decisiones. Y yo insisto, nos falta mucha educación, tenemos una cultura, esta negación nos impide esta toma de decisiones de manera consciente. Y no es que tú desees que alguien se vaya a morir, sino que todos vamos a morir, no sabemos cuándo, y que es algo que necesitamos hablar en espacios, ¿no? adecuados, correctos, en un momento dado. Entonces, me parece que también existen estas formas de autotutela, ¿no? Ya sí preveo que va a ser como muy difícil para mi familia esta toma de decisiones. La mejor situación sería yo autotutelarme, autoprotegerme en esta toma de decisiones antes de que yo llegar a una fase terminal. Porque además, usted como doctor sabe cuáles son las principales causas de muerte de los mexicanos, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, hablamos de enfermedades degenerativas, ¿no? Isquémicas del corazón, cuestiones relacionadas con insuficiencia pulmonar, ¿no? EPOC y ese tipo de cuestiones. Entonces, si ya las estadísticas me dicen que
existe una alta probabilidad de que yo muera en estas condiciones, sería antes, mucho antes de, cómo generar estos mecanismos de autotutela donde yo plante y siente este tipo de decisiones y les diga a mi familia con anticipación, mira, aquí está la situación y quiero de alguna manera que se respete y se haga efectivo este tipo de situaciones, ¿no? Okay. Fíjate que yo tenía, mi abuelito lamentablemente era con diabetes, tenía diabetes, fallece de una insuficiencia renal, porque ya ve que a la larga pues, el riñoncito falla. Y nunca se me va a olvidar que él le encantaban los caldos de camarón. Y entonces en una de esas que se le ocurre escaparse para irse por su caldo de camarón al mercado, se tropieza porque ya con la diabetes ya no veía bien, se tropieza, completamente se golpea la cabeza, se fractura la mano, quedó ahí tirado, la gente lo levantó, ahí va mi abuelita también con él. Y me acuerdo muy bien que los hijos y los nietos lo regañamos, porque le dijimos, mira, llegó todo ensangrentado, ¿no? Sí, Haz de cuenta perdón, como el perro Goyo cuando se agarraba ahí en la lucha libre, que lo ensangrentaban así todo, igualito, todo ensangrentado, lo llevó una patrulla. A nosotros se nos escapó porque los dos se salieron, dijo mi abuelita, pues es que quería su caldo de camarón. Cuando muere un mes después, no por la complicación de esto, sino ya por la complicación renal, muchos teníamos ese como enojo con nosotros mismos, digamos, la familia, porque decíamos, híjole, mejor hubiera dejado que hubiera ido por su caldo de camarón cada semana, porque finalmente falleció, ya no lo dejamos salir por el caldo de camarón, y él probablemente ya sabía que ya se acercaba su parte final. Y con mi abuelita cuando nos dijo, yo me quiero ir a mi casa a morir, inmediatamente la obedecimos, porque respetamos como usted bien lo dice, esta toma de decisiones que sí cuesta trabajo Mucho. a veces Sí. darle la razón, ¿no? Sí, porque además, pues quisiéramos que todos fuéramos eternos. Sí. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Nuestros vínculos de amor, de cuidado hacia los demás, pues quisiéramos que las personas fueran eternas, pero Sí. eso es un querer, ese es un deseo. La realidad nos dice que somos seres biológicos y como seres biológicos, como cualquier ser biológico, ¿no? Pasamos por estos procesos que en la primaria nos decías, naces, creces, no te desarrollas, te reproduces y mueres, ¿no? Antes o después, digo, en ese sentido así va a ser. Yo creo que es algo dentro de la consulta tanatológica, es algo muy común la culpa, ¿no? La culpa que tenemos frente a las personas porque generalmente decimos, hubiera hecho más, Sí. ¿no? Pudo haber hecho más. Salvo casos de una responsabilidad muy grave donde yo efectivamente fui muy negligente o yo provoqué el daño a alguien. Bueno, ya estamos hablando de otro tipo de situaciones y otro ámbito de conductas. Yo creo que todos hacemos como mejor esfuerzo y mejor cuidado dentro de nuestra capacidad de conocimiento en un momento dado de lo que va a pasar. Usted acaba de decir algo dentro de su narrativa. Su narrativa es, si hubiéramos sabido que iba a fallecer, entonces hubiéramos permitido que, pero no lo sabíamos. Sí, ¿no? Y no tenemos una bolita mágica que nos diga cuándo sí y cuándo no se puede, ¿no? Mientras tengamos estos ámbitos de cuidado, ¿no? hacia las personas y hagamos, creo que el mejor esfuerzo que está con buena, pues la mejor voluntad y dentro de las circunstancias, me parece que está hecho lo mejor que tenemos. Creo que la muerte siempre trae un mensaje y el mensaje es de vida necesariamente, Sí. ¿no? Van obviamente de la mano y como vemos por ahí, van danzando, ¿no? en un momento dado. Y creo que lo importante en un momento dado es que en su momento se le cuidó, se le vio, se le atendió, ¿no? En la medida de las posibilidades de todos, ¿no? Creo, ¿no? Digo, compartiendo un poco, ¿no? Estas creencias de Kubler-Ross, que el alma, ¿no? Sabe cuándo va a morir, en qué circunstancias y en qué momento, ¿no? Y que la forma en cómo morimos es una forma, vamos a decir, por muy atroz que sea,
perfecta para la evolución de nuestra alma en un momento dado y dentro de las circunstancias y las familias que sean, ¿no? Así. Entonces, sí, uno de los temas más importantes y recurrentes es la culpa. Él siempre hubiera hecho más, hubiera dado más, si yo hubiera sabido, sí, no hay algo y es algo que obviamente se trabaja de una forma muy especial porque pues obviamente la culpa siempre denota algo, ¿no? Pero también creo que a veces somos extremadamente severos con nuestras posibilidades humanas porque todos somos vulnerables y estamos en unas circunstancias, ¿no? Que muchas veces no están ni siquiera bajo nuestro control. Fíjese, doctora, a mí me encanta platicar de estos temas y qué mejor con usted, porque lo que es el área de la psicología, psiquiatría, tanatología, todas las personas que nos han hecho el honor de estar aquí, y yo le agradezco que nos traiga usted estos temas, es como abrir un mundo de mucha filosofía que es apasionante, y el citar autores, frases, es un crecimiento personal que se lo agradezco muchísimo. Yo le quiero preguntar como una tanatóloga que es usted, es una recomendación, porque qué mejor usted que vea la muerte, que la ve directo a los ojos, que ve las familias. ¿Qué nos recomienda para las personas que probablemente no sabemos estar presentes? Es decir, como usted bien lo dice, los que de repente hay gente que es muy mecánica, ¿no? Yo sé que mañana amanece y tengo que hacer esto y esto y esto. Y al día siguiente, y sabe, como dice esta gran psiquiatra, Elizabeth, ¿qué pasa cuando de repente le dan el golpe, el reloj de arena al paciente, ¿no? A la persona, ¿sabes qué? Tienes cáncer, vas a fallecer probablemente en 1 año porque ya tiene metástasis, ya se regó, y ahí entonces empieza a cambiar. ¿O qué pasa con la gente que de repente ya sabe que está en un hospital, está agonizando, y lo que dice esta psiquiatra maravillosa, es donde viene el arrepentimiento? Es que yo hubiera hecho esto, yo quería hacer esto, y hubiera querido comerme los tacos al pastor que no me comí antier, y ahora ya no me dan de alta, estoy aquí en el hospital. ¿Qué nos recomienda usted como tanatóloga para disfrutar el hoy, el ahora, que es lo único que tenemos? Porque como especie humana creo que no sabemos apreciarlo. Sí, totalmente, ¿no? Y además en las sociedades, ¿no? En el modo de producción, que tenemos, ¿no? Y obviamente con muchas actividades, y demás. Y creo que hemos perdido, ¿no? Algo importante que es, sabernos persona, ¿no? Hemos perdido esa conciencia de somos personas, ¿no? Uh-huh. Antes que cualquier, que cualquier, situación. Y yo creo pues que deberíamos darnos, ¿no? Un espacio, ¿no? Para, no sé, cobrar siempre la conciencia de que hoy puede ser el último día de mi vida, ¿no? No sé, existen muchas religiones, existen muchos ritos en un momento dado. Y yo creo que dentro de esos espacios, pues generar, ¿no? Pues hoy, solamente por hoy estoy bien. Claro, podemos hacer proyectos al futuro, tenemos ideas, pero siempre estar en conciencia y recordarnos, ¿no? Que hoy pudiera ser el último día de mi vida. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo, por ejemplo, son poner frases, ¿no? En un momento dado me gustan mucho las frases, ¿no? Y entonces, bueno, siempre tengo una frase, ¿no? De alguna manera antes de iniciar, pues recuerda que hoy puede ser el último día de tu vida, hoy es el día para decir gracias, hoy a quien quieres hablar y decirle, pues te amo, ¿no? Te quiero, o inclusive, ¿no? Inclusive a ti mismo, ¿no? Hacer un examen, ¿no? Muchas veces de conciencia, porque efectivamente a veces en los hospitales, ¿no? Ves a la gente que dice, hubiera dicho. Sí. Pero yo creo que aquí yo traigo, por un lado, a un autor, un tanatólogo paliativista chochiño canadiense, que él decía que ninguna vida se desperdicia, ¿no? Él grababa a sus pacientes que estaban muchas veces en etapas terminales, y gente que decía, ¿no? Que moría muchas veces en soledad, ¿no? Y que decía, es que mis hijos no me quieren ver porque yo fui alcohólico, porque les pegué, porque fui drogadicto, porque dejé a su mamá, por miles de circunstancias, ¿no? Y entonces Xochitl les decía, ¿sabes que tu vida vale la pena? Aunque hayas hecho lo peor, vale la pena. Y los grababa. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a grabar
y diles a tus hijos, ¿no? Estos medios electrónicos, ¿no? Diles a tus hijos, a tu familia, ¿quién quieres? ¿No? ¿Qué le quieres decir? ¿No? Y los grababa y decía, pues a lo mejor ya no los van a ver, a lo mejor no van a querer venir a verte, pero sí les va a llegar este mensaje, ¿no? Y entonces él, Chochinou, recuerda uno precisamente un caso de un señor que era alcohólico y que decía, ¿no? Mi hijo, o sea, sé que no me has visto, que no, bla, 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 y demás, pero te quiero decirte que el legado de mi vida para ti es que no seas como yo. Que en mí veas esta experiencia y manda, efectivamente muere el señor y manda, ¿no? Este video, ¿no? A la familia y obviamente pues genera un impacto, ¿no? Y él tenía la creencia de que obviamente todas las vidas valen la pena, ¿no? Okay. Y el otro autor que me gusta mucho es Yuso Capdevila, él es español. Él se dedica a la psicoterapia gestal y él se dedica a hacer psicoterapia gestal para personas en etapas terminales, ¿no? A ver, vamos a revisar tu vida, ¿qué quisieras? Todavía tienes tiempo. Y yo digo, es que tengo un cáncer terminal. Dice, maravilloso. ¿Cómo me estás diciendo que maravilloso? ¿Sabes que vas a morir? Prepárate. Porque puedes cambiar hasta un día antes de que mueras. Puedes cambiar. ¿Qué necesitas? ¿No? Dentro de tus posibilidades y dentro de tus circunstancias. Y si no, pues vente, platica conmigo y hacemos psicoterapia y muere con lucidez, ¿no? A ver, sé consciente de tu proceso de muerte. Sí, tienes cáncer, sí estás muriendo. ¿Qué sentido le das a esto, no? ¿Qué sentido le vas a dar a esto que te está pasando y esto que te está ocurriendo en este momento? Que nadie te quiere, no importa, ¿no? A ver, vamos a, ¿qué quisieras, no? Y entonces hace un proceso todavía muy estrujante con las personas, ¿no? Entonces, creo que, y insisto, el mensaje de la muerte es vivir la vida pues en las mejores posibilidades que tengamos dentro de nuestras especiales circunstancias, ¿no? La dignidad humana, y por eso esa dignidad que no se pierde ni con la muerte, es que nadie jamás en el universo existe con tus mismas características biológicas, psíquicas y sociales en las cuales tú estás inmerso, ¿no? Y de ahí esa cuestión de la dignidad, ¿no? Que te decían, bueno, empieza Kant, ¿no? Con este razonamiento que era un filósofo y decía, bueno, esto es una cosa, si se pierde, pues me compro otro libro, pero una persona, imposible, ¿no? Hacerlo. Y entonces implica retomar eso que hemos perdido, ¿no? Que somos personas viviendo en especiales circunstancias y que somos finitas y que nos los tenemos que recordar, ¿no? Encontrar la forma que cada quien tenga, ¿no? De recordar pues hoy puede ser el último día de mi vida, ¿no? Puedo hacer planes a futuro, claro que sí, mi proyección es hacia hacer esto. Pero en caso de que no, pasaría esta circunstancia. Yo, la manera como lo he encontrado es a partir de hacerme estas notitas donde yo me voy recordando efectivamente de que, pues, que te puedes ir, ¿no? En un momento dado. Y eso, pues, te lleva también a replantear, ¿no? Pues, los actos en tu vida, ¿no? Y creo que ese replanteamiento de los actos, creo que como decía Kubler-Ross precisamente, ¿no? Cómo mueres va a depender mucho de cómo hayas vivido, ¿no? Y por ahí, pues, esa anécdota, ¿no? Que decían, Freud, ¿no? Murió de cáncer en la lengua, ¿no? En condiciones muy atroces, pero decían, es que, Jung, dicen que cuando sus últimas palabras fueron, pues, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, qué bello, ¿no? Y sí, también, ahí recuerdo, hay personas, ¿no? Que en el momento que están muriendo dicen, qué cosa tan hermosa, ¿no? Y esas son sus últimas palabras, ¿no? Qué hermoso, qué paz, ¿no? Y son sus últimas palabras, ¿no? Uh-huh. Nunca me había preguntado cómo había muerto Freud y yo se lo agradezco. Sí murió feo, un cáncer de lengua. Sí, ¿no? Curiosamente, ¿no? Alguien que se dedica y que el psicoanálisis es hablar, decir y reconocernos a partir, ¿no? De nuestras propias narrativas donde nos vamos encontrando nosotros, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema, ¿no? Sí, es padrísimo. De cuestiones, yo creo que los seres humanos tenemos esta parte de autotrascendernos y pues sí creo que tendríamos como desde siempre, ¿no? Saber que somos finitos y que somos impermanentes. Ok, doctora, qué buenas frases me acaba de usted de regalar.
Ahora vamos a meternos al tema escabroso. Sí. Las fosas clandestinas, doctora. ¿Qué pasa aquí con todas las mamás buscadoras, los riesgos, los rituales? Porque sabemos muy bien que el hecho de no tener un cuerpo a quien hacerle un ritual funerario es terrible para el alma o la persona que está viva. Así es. Creo que viene una ruptura, ¿no?, en estos ciclos o en estas fases, ¿no?, de los duelos, ¿no? Generalmente tú dices, bueno, tengo un cuerpo, hago estos ritos funerarios que sirven de alguna manera a nuestra psique como para irse adaptando, que la persona ya no va a estar aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien desaparece y no sabes dónde está? O sea, la Suprema Corte, ¿no?, ha determinado que se equipara a una tortura en vida, ¿no? Una tortura psíquica, ¿no?, importante, que va a simbrar a la persona en todo su ser y en todo su espectro de vida también, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentre. Obviamente, pues tenemos, ¿no?, convenios internacionales, convenios regionales, tenemos toda una legislación, obviamente, que nos habla ya de un derecho a la búsqueda de las personas. Sin embargo, bueno, pues en México esto es pues relativamente incipiente. Y muchas de estas convenciones internacionales o parte de la legislación, pues son el resultado de la lucha precisamente de las víctimas indirectas, ¿no? No pueden realizar un proceso de duelo, ¿no? Están como atorados, estancados en un limbo, porque así lo determinó inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son personas que se encuentran en un limbo jurídico y en un limbo de vida donde no saben efectivamente qué ha pasado. Y obviamente los efectos psicosociales son tremendos, ¿no? Afecta a la esfera de vida de las personas, obviamente su esfera biológica, porque muchas veces las personas se enferman, y obviamente su esfera física, su esfera psíquica, ¿no? Hay un autor, Achille Mbembe, que habla precisamente, ¿no?, de esta necropolítica, y él habla de que el resultado, ¿no?, de estos acontecimientos que se viven, pues no solamente en México, sino desafortunadamente en muchos países, pues tiene que ver con el generar muertos vivientes, ¿no? Él le llama así, en este limbo, ¿no?, que ha sido calificado, personas que pues ni están medio vivas, están medio muertas, ¿no? Dentro de una de las narrativas que yo he escuchado de las madres buscadoras, ¿no?, hay una de ellas decía, ¿no?, bueno, las madres buscadoras son víctimas potenciales también, ¿no? Aparte de víctimas indirectas, son potenciales, ¿no?, por las especiales circunstancias que viven. Y una de ellas decía, bueno, le preguntaban, oye, pero ¿no tienes miedo a que te maten por andar buscando, ¿no?, a tu hijo? Y una de ellas decía, no, yo ya estoy muerta. ¿Qué más me puede pasar? Si ya me mataron. ¿No? ¿Tú crees que esta vida para mí es maravillosa? No lo es. Entonces, pues si me matan a consecuencia, eso es algo que ya no me importa. Mi único objetivo es encontrar a mi hijo, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, se trastoca absolutamente, ¿no? La persona se trastoca totalmente, ¿no? Y su nueva finalidad de existencia, pues viene siendo, ¿no?, buscar a aquellas personas que han desaparecido. A mí lo que he visto, ¿no?, de lo que he sido testigo, es que muchas veces encontrar a los familiares, aunque fuere en una fosa clandestina, da cierta paz. Y las madres muchas veces dicen, ya no quiero justicia, no me interesa saber ni cómo, ni cuándo, ni quién, no me interesa el proceso judicial, no me interesa nada. Yo tengo los restos y les voy a dar cristiana sepultura. Ya sé dónde está. Y eso ya es como me da esa paz. Renuncio a todos los demás derechos que tengo. Lo tengo conmigo, está conmigo, ¿no? Y hubo inclusive, ¿no?, dentro de las noticias, no sé si ustedes recuerdan de multihomicidio en Atizapán, ¿no? Sí. Una de las víctimas, ¿no?, era impresionante verla afuera, ¿no? Estaba obviamente el cerco de no pasar mientras estaban obviamente los peritos y haciendo las excavaciones.
Y uno de los familiares de las desaparecidas y allí enterradas en esa fosa, bueno, que no tiene que ver con desaparición forzada, pero sí, a fin de cuentas, con una desaparición y una no localización de una persona y que fue localizada, ¿no? Precisamente en esta fosa clandestina, le gritaba, ¿no? Oye, fulanita de tal, ya estoy aquí, ya sé que estás aquí, te voy a llevar al lugar donde mereces estar, ¿no? Ya sé que estás aquí, mi niña. Entonces, para ella, ¿no? Ya saber en dónde está, recuperar, ¿no? El cuerpo, darle, ¿no? Dentro de dentro de los ritos mortuorios de cada quien, darle esa sepultura y ese destino final y saber que, bueno, estaba muerta, pero que ahí estaba y que sabía en dónde estaba, como que, ¿no? Digamos, si fuera una olla express, la presión psicológica, ¿no? Bajaba. Y les digo, yo algo que he visto mucho, las víctimas dicen, ya lo judicial no me interesa, yo sé dónde está y ya sé que está aquí y eso me da a mí como una tranquilidad, ¿no? Puedo descansar y te encontré, ¿no? Te encontré. Digo que es una victoria amarga, muy amarga, ¿no? No, sí. Pero para muchas personas, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. Sí, entonces, sí es como situaciones como muy complicadas. Terribles. Ahorita que nos platica esto, recuerdo muy bien cuando un papá pierde a su hija en un predio baldío. Fue un feminicidio horrible porque encuentran a la joven desnuda y con lesiones sexuales y trauma en la extremidad cefálica, un traumatismo craneoencefálico. Y llegó al área forense, a la institución forense, exigiendo que ya se le entregara el cuerpo de su hija. Y como siempre hay gente nefasta que no tienen el tacto y se le ocurre decirle, ay, debió de haberla cuidado, no ahorita. Entonces dice uno, pero qué falta de empatía y de profesionalismo, ¿no? O sea, ¿quién es esta persona para decirle eso al papá? Y muy seguramente no conoce lo que ahorita usted nos está regalando, de que hay gente que no quiere ya saber nada. Lo único que quiere es estar con su ser querido y darle un lugar para rezarle, para llorarle. Sí, así es, ¿no? Generalmente los derechos de las víctimas de desaparición forzada, obviamente, pues son derecho a ser buscado, obviamente la identificación, que es un problema, ¿no? Complicado, ¿no? El derecho a ser identificado, el derecho a ser entregado, ¿no? A las personas, porque también aquí tenemos un problema importante, ¿no? Dentro de las estadísticas de 2019 de personas encontradas en fosas clandestinas, del 100% de personas localizadas, ¿no? Identificadas, ¿no? Eran como un 60%, pero ya entregadas disminuía un 20 y tantos %, ¿no? O sea, sí te encontré en la fosa clandestina, pero ahora, ¿quién eres? Sí, claro. Y entonces esa es la gravedad, o sea, ¿quién eres? ¿No? O sea, hay una violación total a tu dignidad como persona, porque te robaron todo, te robaron tu identidad, tu personalidad, absolutamente todo, ¿no? Y creo que una de las quejas importantes de las víctimas es que van a meter un trascabo, oiga, pero no, es una persona, síganos tratando con personas, porque para usted, no el Ministerio Público Oficial, lo que fuere, es un cadáver, pero para mí es mi familia. Para mí es mi hijo, para mí es mi esposa, para mí es alguien y no lo pueden tratar. Yo a lo mejor no puedo asegurar que esté ahí, pero bueno, los indicios dicen que esté ahí. Y si no es mi familiar, no tienen por qué tratar, ¿no? Y creo que las personas que están en fosas clandestinas se les violó absolutamente todo. El derecho, obviamente, a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, a adscribirte a una familia, tus derechos de personalidad, a todo te robaron, todo, ¿no? Porque, aunque te localice, ¿quién eres? Sí. Porque además, muchas veces las personas son desaparecidas en un estado de la República y los cuerpos son entregados o están enterrados en otro estado de la República o son desmembrados. Sí. Y entonces, obviamente en este ocultamiento de evidencias voy a tener, ¿no? En un estado de la República una parte, pero la ya la dejé en otro lado, ¿no? Y es un problema social muy, muy grave, ¿no? Y entonces a las personas que murieron, ¿no? Estando antes o dentro de una fosa clandestina se les robó
toda la dignidad, ¿no? Y esto es algo creo que pues tenemos que ver y creo que cobrar conciencia como sociedad que esto pues es parte del contexto social que nosotros estamos viviendo. Y obviamente los familiares de buscadores, las madres buscadoras, ¿no? Pues han hecho lo posible y lo imposible por encontrar a sus familiares, a veces con recursos propios, contra el reconocimiento del gobierno, ¿no? Es nadar contra corriente, ¿no? Inclusive porque, pues, muchas de las personas que están en fosas clandestinas, obviamente estaban participando en actividades de carácter ilícito, ¿no? Cecilia Flores, que es una, ¿no? Tiene una de, obviamente, de las líderes reconocida internacionalmente como una mujer, ¿no? Que incide con su pensamiento y con sus actividades y con su activismo, pues, a nivel mundial. Tiene un libro y ella narra una historia que cuando yo la leí a mí me estrujó y me impactó, ¿no? Porque ella dice que estaban capacitando a otro grupo de madres buscadoras que venían de otro lugar y dice, vamos a ir a tal lugar porque ahí seguramente vamos a encontrar cuerpos. Entonces, llegan a ese lugar, van escoltadas por una patrulla, pero después ve que las patrullas se van y los dejan solos. Okay. Llegan 2 camionetas. Sí. Se bajan, ¿no? Cortando cartucho y que dicen, pues, todos al suelo y busco a Patricia, ¿no? Y, y ella dice, yo soy y no me voy a agachar y todos los demás agachados. Y le dice, ¿qué buscas aquí? Aquí hay violadores, aquí hay narcotraficantes, aquí hay... ¿Qué quieres encontrar aquí? Y entonces ella le dice, sí, probablemente lo que tú dices es cierto, pero yo soy madre y busco como madre, no como otra cosa. ¿No? Solo como madre. Entonces, el día que a ti te pase lo mismo, la única persona que te va a buscar es tu madre. Dame permiso de buscar. Y buscaron, ¿no? Entonces, digo, al grado de enfrentarse bajo este argumento de, pues sí, pero yo soy madre y pues sí, a lo mejor lo que tú dices es verdad, ¿no? En este sentido, pues existe muchas veces esta identificación, ¿no? De decir, bueno, pues seguramente si desaparecieron algo estuvieron haciendo y se lo merecían y viene, pues obviamente pues sí, como una forma de sanción social, ¿no? A este tipo de actividades. Entonces digo, nadan en contracorriente, ¿no? Como muchas veces contra las autoridades, contra los grupos criminales y contra la propia sociedad. Y su argumento es estos lazos y estos vínculos que no se pierden, ¿no? Ese es su único, su único y su gran justificación y ahí pues la importancia, ¿no? de estos lazos que tenemos como personas y como seres humanos y que nos los hacen ver que contra todo pues ahí van a estar, ¿no? Entonces me parece un movimiento contrahegemónico totalmente, ¿no? Muchas veces yendo inclusive contra cánones sociales. Pero ahí están y buscando por sus propios medios o allegarse de recursos para realizar estas búsquedas contra todo, ¿no? Ok. ¿Qué le parece si nos deleita un poquito, ya que estamos platicando de la cuestión de que a veces falta este cuerpo que falleció, que era de una persona, para darle un ritual adecuado del familiar? ¿Qué pasó, doctora, con toda la situación del COVID? Porque ya ve que, sí, claro. Digo, no fue cuestión de los hospitales ni de los médicos, porque fue una pandemia, una emergencia que no se sabía qué hacer. Ya ve que en Estados Unidos incluso veíamos las imágenes tremendas como si hubiera sido de la Edad Media, que agarraban a los reclusos, a los presos, y en un lugar apartado de la ciudad, creo que fue en Nueva York, se llevaron ataúdes y los iban apilando en una fosa común. Fue casi imágenes de la Edad Media, pero en el siglo XXI. Y aquí en México tuvimos el problema de que, como era algo nuevo, por cuestión de salvaguardar a las personas que no tenían síntomas o no estaban tan delicadas, se estaba cremando al inicio. Y yo conocía gente que lamentablemente dejaba a su familiar en la entrada de hospital y mucha gente decía, es que los dejas en el hospital pero van a fallecer. Sí, pero tampoco era culpa de los médicos porque era algo nuevo
Y este virus en especial hacía una cascada que todavía hasta la fecha se llama así, la cascada de citoquinas, que atacaba tanto a la coagulación como al propio pulmón. Y la gente pues caía literalmente como mosquitos, o sea, caía terriblemente. Y veíamos diario la inmensa lista de personas fallecidas. ¿Qué pasaba aquí, doctora, cuando yo dejaba a mi familia en el hospital? No me dejaban pasar, porque aparte el dejar pasar a los demás también era el riesgo de que la infección todavía se hiciera más, ya potencialmente terrible. Y después me decían, ¿sabes qué? Falleció, pero tampoco lo puedes ver. Y al final te vamos a dar esta urna con las cenizas. Y quién sabe si era la persona, ¿no? Sí. Ay, ¿qué pasa, doctora? Se genera una desconfianza tremenda, o inclusive yo sí conocí, ¿no? El caso de una chica que le entregan una urna y después cuando ya le dice, pues no hay nada, ¿no? Dentro de la urna, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el fenómeno de la pandemia es un fenómeno totalmente atípico, en el cual no estábamos, ¿no? Nuestras políticas, ¿no? Públicas de salud, y obviamente la gestión de los cuerpos era algo que no estaba absolutamente previsto, y que fuimos actuando conforme se fueron presentando las circunstancias. Posteriormente sí hubo pronunciamientos, inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se generaran protocolos en atención efectivamente a estas quejas que estaban llegando, ¿no? Hay obviamente una mala gestión de los cuerpos, ¿no? Porque muchas veces pues eran nada más aventados en un lugar y a ver qué hacemos después efectivamente con ellos, ¿no? Rompiéndose algo que se llama la trazabilidad de los cuerpos, ¿no? ¿Qué pasa? Este manejo de los cuerpos, el ámbito jurídico y de salud, tiene sus antecedentes en el derecho internacional humanitario, ¿no? Que es el derecho de guerra. En este derecho de guerra, pues tenemos una convención 169 que nos dice que todos los cuerpos, donde sí se prevé esta parte masiva, ¿no? De los cuerpos, por acuerdos internacionales, por muy feroz que sea la guerra, y ahorita lo hemos visto, ¿no? Intercambio inclusive de cadáveres entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es algo como importante. Se supone que todos los cuerpos deben de tener una identificación efectivamente para saber quién es la persona, ¿no? A dónde va ese cuerpo, sobre todo cuando está en un ámbito extranjero, ¿no? Extranjeramente, en ese lugar extranjero, donde se van a cuidar, se van a custodiar, y en un momento dado, cómo se van a repatriar, ¿no? Y bueno, pues tenemos diversas disposiciones en donde se dice que se tiene que señalizar. Era lo que teníamos en ese momento como antecedentes, pero además con una ignorancia y un desconocimiento total de esto, ¿no? Y menos, pues, México, en un país que pues siempre tenía una política como pacifista, pero sí hay una regulación. Llega obviamente la pandemia, no se sabe exactamente qué hacer, y entonces la gestión, ¿no? Dentro de los hospitales es, ¿qué hacemos? Empezaron como a hacinarlos, eran tantos que ya no se sabía exactamente quién era la persona, quién era el familiar que lo había obviamente dejado, ¿no? En un momento dado. Efectivamente, para poder hacer una disposición legal del cuerpo, obviamente necesitamos el consentimiento de los familiares, ¿no? Y entonces no había ese consentimiento de los familiares para realizar pues una cremación, y todo esto pues implica de alguna manera una responsabilidad, ¿no? Para los médicos, para los hospitales, etcétera, etcétera. Derivado después de todas las quejas, empezaron a hacerse recomendaciones en lo cual se decía que obviamente esta trazabilidad tiene que cuidarse, sí, o sí, para identificar a la persona que está entregando o que está dejando a su paciente en el hospital, ¿no? ¿Quién es? Obviamente, qué cuidado, qué gestión hospitalaria se le va a dar al paciente, y en caso de fallecimiento, cuál es esta gestión del cuerpo sin perder esta trazabilidad o seguir el trazo, el rastro, ¿no? De la persona. Para hacer una disposición del cuerpo, obviamente necesito el consentimiento, y no había, ¿no? Absolutamente ni consentimiento para el tratamiento que se le estaba dando, ni consentimiento tampoco para, ¿no? Qué disposición se le iba a dar al cuerpo, y obviamente pues se generaron una serie de responsabilidades pues, de carácter, ¿no? Administrativo o de carácter penal para muchos médicos, ¿no? En ese sentido. Obviamente dentro de
digamos que la defensa que tenían los argumentos a su defensa es que, bueno, es una situación que no está previsto. Obviamente la institución donde yo estoy trabajando pues tiene una serie de lineamientos, yo cumplo con esos lineamientos, etcétera. Fue algo que totalmente nos rebasó, ¿no? En la gestión hospitalaria, gestión de cadáveres y obviamente también en la modificación de los ritos mortuorios, ¿no? En donde pues muchos de los ritos que empezamos a presenciar fueron ya por a través de Facebook u otro tipo de medios, ¿no? O ya no podías hacer este acompañamiento, ¿no? Hacia las personas queridas por restricciones sanitarias. Y aquí, pues sí, también hubo una serie de efectos psicosociales, ¿no? Y importantes, ¿no? Dentro de la sociedad. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es una experiencia amarga, crédito como humanidad, y creo que tendríamos que aprender efectivamente de esa experiencia para tener como estos protocolos como muy entendidos, o sea, tu personal médico muy capacitado en este tipo de situaciones con qué hacer, ¿no? Frente a estos eventos que nos rebasan totalmente. Sí. Creo que no lo hemos hecho, ¿no? No solamente por esta cuestión, sino por otro tipo de cuestiones, esta experiencia que nos deja la pandemia. No hemos aprendido, ¿no? Las lecciones que nos dieron. Pero creo que una de ellas es efectivamente tener vuelvo a lo mismo, insisto, a nivel institucional, a nivel de políticas públicas, a partir de gestión hospitalaria, ir haciendo una previsión de qué va a pasar en otro tipo de circunstancias o en otro tipo de situaciones, ¿no? Okay. Sí, fíjese que aquí, como usted bien comenta, fíjese que salió un protocolo al inicio, protocolo de manejo de cadáver por la Organización Panamericana de la Salud, pero este protocolo autorizaba cremación. De hecho, prohibía la cuestión de las velaciones, porque también teníamos el otro extremo de la moneda. Había funerarias que se prestaban. Sí, también. Clandestinas. Sí, para llenar el certificado de función, y en vez de ponerle SARS-CoV-2, ponían, ejemplo, cetoacidosis diabética, complicación de diabetes. Y entonces, doctor, había lugares donde estaban velando el cadáver de COVID y resulta que todos los que habían ido al funeral ya estaban infectados de COVID. Incluso salió uno en las noticias que de ese funeral que fueron, que engañaron a la gente porque al señor le habían puesto cirrosis hepática como causa de función, de ahí, de ese velorio, murieron otras 7 personas porque se infectaron de COVID. Así es. Sí, efectivamente decía, en la pandemia tenemos una serie de anomalías en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, obviamente, surgieron muchas situaciones totalmente clandestinas en aras como de querer ayudar o en aras también de querer hacer negocio, porque me parece que la muerte también trae una serie de negocios por ahí, pues impresionantes. Y no solamente pues hablando de cuestiones funerarias, sino de otro tipo de situaciones, ¿no? Que se llegan a tener. Y entonces, obviamente, estas empresas dedicadas o relacionadas con la muerte, ¿no? En boom, por así decirlo, pues empezaron a hacer este tipo de situaciones no ilícitas, disfrazadas de alguna manera de lícitas, aunque también hubo, obviamente para tener un crematorio, pues hay una serie de permisos de COFEPRIS, etcétera, etcétera, y empezaron a surgir también crematorios clandestinos, inhumaciones clandestinas. Es algo que nos rebasó totalmente, ¿no? Y en una falta, creo, de todos inclusive de una conciencia social frente a esto que usted está diciendo, ¿no? Sí, sé que murió, pero póngale otra cuestión y entonces, porque es importante este acompañamiento, lo sabemos, ¿no? Es una necesidad, si usted quiere, social, vital, del alma, religiosa, espiritual o lo que sea, dependiendo de las razones o motivos que tienen, ¿no? Las personas que son muy, sumamente respetables, pero también creo que en este caso la conciencia social de que efectivamente hay otros afectos, ¿no? Y privilegiar, volvemos a lo mismo, ¿no? Las necesidades de la colectividad frente a estas necesidades que son importantes, ¿no? Y surge también además este protocolo que sugiere la Comisión Interamericana, donde dice, no, es que no es negarle a las personas que hagan sus ritos mortuorios, sino hay que hacer modificaciones, ¿no? A las mismas, obviamente quien va a asistir, pues tiene que tener una serie de medidas de seguridad, obviamente pues con la conciencia efectivamente a dónde asiste, por qué asiste, y si no,
esta invitación a realizar, ¿no? A través de medios telemáticos, a través de redes sociales, etcétera. O sea, no anularlos porque son indispensables y necesarios, pero vamos a tener que hacer una adaptación y un reajuste a los mismos, ¿no? Ahora ya tenemos, por ejemplo, obituarios, altares, ¿no? Digitales, y tipo de situaciones que empezaron a surgir, ¿no? Misas, pues, que se realizaban a través de Facebook, de alguna red social, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que me parece medular que se violó es esta seguridad, ¿no? Después es mi familia, ¿y dónde está? Y no sé, y de repente, oye, me entregas, ¿cómo sé que estas cenizas, no, o pertenecen a quien tenía, ¿no? Quién era mi esposo, mi hijo, ¿cómo me aseguras, no, efectivamente que esto es así, ¿no? Y entonces obviamente hay una violación, desde luego, ¿no? A los derechos de las personas enfermas, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A los familiares, ¿no? O a los allegados, que pues jurídicamente pues son unas víctimas secundarias, ¿no? Víctimas indirectas, ¿no? Que son muy importantes también. Doctora, le voy a preguntar esta última, ya para ir aterrizando y ya bajarnos del avión, que yo le agradezco mucho su tiempo. Y antes de hacerle esta pregunta, que es en conjunto de el tema de fosas clandestinas con COVID, lo vamos ahí a anclar. Pero fíjese que el ser humano, como decía Grupo Límite en los 90, con Alicia Villarreal, de Tropecé y con la misma piedra, porque fíjese que como antecedente tenemos en 1915, 1920 el famoso abrazo de Carranza, que fue la gripe amarilla, una gran epidemia que tuvimos en México, con muchos cadáveres. Luego vino la cuestión de la influenza, ¿se acuerda? Que decía, también. Que decía que mucha gente que era invento del gobierno, y a mí me tocó incluso estar en el hospital como médico interno de pregrado, viendo cómo morían a pesar del respirador. Y uno dice, bueno, ya tienes el antecedente de tanta muerte en 1900. Bueno, ok, estamos en pañales. Pero luego pasa con la segunda, con influenza, y luego con COVID, y hasta la fecha, el área forense, en el especial me refiero al trato digno de cadáveres, el manejo, protocolos, lo vimos con el sismo. Hasta la fecha, a pesar de ya tener tantos antecedentes, todavía sigue habiendo tropiezos porque no hay buenos protocolos, porque la gente como del gobierno como que, pues es que son, con todo respeto, va a decir, pues es que son los muertos. Entonces como que los muertos no valen, ¿no? Y entonces los empiezan a rezagar, no hay presupuesto, no se sabe qué hacer, y es lo que vemos como resultado. Ahora, doctora, esta gran pregunta que yo le hago aquí ya para no quitarle su tiempo. ¿Qué tratamiento podemos tener, o bueno, las personas, que ya sea que por una fosa clandestina, que no se encontraron sus restos, o que les encontraron los restos pero les dieron el esqueleto nada más y que no hay otra forma de identificación, tal vez ADN, pero yo como familia dudo de la institución de gobierno, hasta el COVID, que me hayan dado la ceniza y que dudo? ¿Qué me ofrece la tanatología para poder sanar ligeramente mi alma? Digo, porque es una herida que nunca se va a cerrar, pero ¿qué me ofrece de bálsamo? ¿Qué puedo obtener? ¿Cómo puedo tener ayuda de estos grandes profesionistas como usted, como es la tanatología? Pues yo siempre digo que quisiera tener, ¿no? Así como la varita mágica y tener una solución. Porque los seres humanos somos muy vulnerables y tenemos que tener esta conciencia de esta vulneración. Creo que tenemos que hacer conciencia, efectivamente, de nuestro dolor, ¿no? En un momento dado. Y este dolor transformarlo en algo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, no sé, a los familiares de la guardería, ¿no? De los niños de la guardería ABC, ¿no? ¿Qué hicieron estos padres con ese dolor? O sea, empezaron a ser activistas, ¿no? Empezaron a decir, esto no va a volver a suceder, vamos a hacer conciencia social, no le puede pasar a un niño, no le puede volver a
a suceder esto. Entonces, este dolor como que lo han trastocado, ¿no? Efectivamente, en generar como muchas veces mayor conciencia a las otras personas, ¿no? Lo mismo ha sucedido, bueno, con las madres buscadoras, ¿no? Que este dolor lo trastocan en un activismo social. Sí, cuando dices, hablan de este sentido de agencia. Yo soy un agente, yo soy una persona, y entonces, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con este dolor? Y creo que la respuesta que den las personas, porque no todas van a ser activistas o demás, hay por ahí una periodista muy famosa, ¿no? Que muere su hija y sus nietos en un incendio y entonces hace una fundación, Machu Picchu, Michau, creo. Y entonces este dolor lo transforma en algo bueno y benéfico para otras personas. Esto no puede volver a suceder, ¿no? La alerta Amber, ¿no? Para desaparición, ¿no? De niños. ¿Qué pasa? Surge también de eso, de una niña que es Amber, que obviamente se la llevan y no saben dónde está el paradero. Okay. La madre en esta búsqueda hoy hace, ¿no? Todo un activismo social de todas maneras, que se ponga esta alerta en donde todas las autoridades, ¿no? Tengan que estar monitoreando efectivamente o diciendo que a esta niña con estas características o este niño con estas características, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que el dolor lo tenemos que vivir. Es muy feo lo que voy a decir, ¿no? Porque generalmente nuestras conductas son como de evasión. Sí. No, me alcoholizo, me voy a fiestas, torneo con mi pareja, pues me consigo otra y luego otra. Y tenemos conductas como muy evasivas para no sentir este dolor. Y lo más curioso del caso es que cuando lo escuchas a este dolor, ¿no? Pues te dice hacia dónde es este camino que tienes que transitar y mirar efectivamente hacia dónde quieres, qué quieres hacer con el mismo o te transformas. Creo que es una forma para poder nosotros transformarnos, ¿no? Y de las cosas feas que nos suceden, ¿no? Hacer lo mejor que podamos, ¿no? Con ellas mismas, ¿no? Yo conozco muchísimas personas que a pesar del dolor por N cantidad de circunstancias, se han atrevido a enfrentarlo, a lidiar con él, a verlo de frente, de cara, ¿no? A sentir su vulnerabilidad y decir, bueno, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me pasó? No el por qué, sino ¿para qué me pasó? ¿Para qué me sucedió? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y qué puedo hacer con esto que está sucediendo? Y a partir de ahí como replantear como muchos significados que se tiene. Se dice muy fácil, pero transitarlo, la realidad de las cosas no es tan sencillo, ¿no? Creo que a pesar del dolor tan fuerte, hay un punto de luz aquí adentro de nosotros, ¿no? Que tiene la fuerza suficiente para sobrevivirlo y para expandirlo, ¿no? Y entonces es ¿para qué? Trascenderlo y sacar ese sentido de agencia para hacer algo bueno por alguien, ¿no? Por alguien más, por mí mismo, por mi familia, por mi círculo, por algo y para algo son todas las cosas que nos suceden, ¿no? Y creo que un gran maestro, ¿no? Víctor Frank, ¿no? En ese sentido de haber perdido a su mujer, estando embarazada en un campo de concentración, habiendo perdido todos sus escritos, ¿no? De alguna manera él como psiquiatra, ¿no? Sobrevive con mucha culpa, ¿no? Como muchos sobrevivientes, ¿no? De este holocausto y dice, algo tengo que hacer con eso. Y esa postura realmente la he visto en muchas personas que sacan de no sé dónde esta parte a partir de enfrentar. No lo podemos evitar el dolor. Creo que por muy difícil que sea, hay aprenderlo, ahora sí, a verlo de frente, ¿no? Totalmente, a aprender a ver nuestra vulnerabilidad y pues ver qué podemos hacer con ella. Wow, me dejó usted, pero fascinadísimo. Doctora Ángeles, yo le agradezco mucho su tiempo, que es lo más caro en la vida. Sí, pero es un gusto, ¿no? Tiempo, hacerlo. Sí. ¿Dónde la podemos encontrar para
conferencias, cursos, talleres, asesorías, algún caso legal también incluso, porque usted es doctora en Derecho también. Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Redes sociales, correo, teléfono? ¿En dónde? Mire, yo soy profesora, Sí. ¿no? Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac Norte, Okay. donde pues mucho de la filosofía es siempre la persona al centro, ¿no? Okay. La persona al centro. Y parte yo creo que las aportaciones, ¿no?, que se hacen es sí ver, ¿no?, esta parte humanista y no perdernos, ¿no? Okay. Entonces ahí estoy en la facultad para lo que ustedes gusten, pueden preguntar por mí, igual para conferencias, para pláticas, ¿no?, en un momento dado, si saben de algún grupo, ¿no?, por ejemplo, de buscadores que necesite alguna capacitación sobre la ley de desaparición forzada, sobre cuestiones relacionadas con víctimas, me parece importante. Y yo agradezco muchísimo este espacio, ¿no? Para mí es muy importante, pues recuperar, ¿no? La dignidad no solamente es una palabra vacía, es una vivencia, ¿no? Y todos somos valiosos y todos somos dignos. Estemos físicamente o estemos, ¿no?, a partir de la presencia simbólica que dejamos a las demás personas. Y eso me parece que tenemos que ir recuperando como sociedad, ¿no? Totalmente. Y Y ese es como yo creo que a final de cuentas el mensaje, que somos personas, que somos muy valiosas y que tenemos que aprender a reconocer obviamente el valor de las otras personas, aunque ya no están. Los muertos sí valen, los muertos son valiosos, ¿no? Es un legado, todo el legado cultural que tenemos, ¿no? Sí, claro. El legado personal nos viene de nuestros ancestros, ancestros. Como dice el OVNIS, ¿no? Somos a final de cuentas generaciones y generaciones de seres humanos que pues vamos, ¿no?, de alguna manera cediendo nuestro espacio a otros seres humanos, ¿no?, que vienen. Y no olvidarnos, ¿no?, a pesar de lo adverso de las circunstancias que pudieran ser, que somos personas que tenemos dignidad, que somos dignos por el hecho de ser personas, y estemos vivos o no estemos vivos, seguimos siendo valiosos. Eso me parece que es lo más importante y que tendríamos que, como médicos, como profesores, como abogados, como todo, aprender o reaprender a vernos, ¿no?, con esa importancia que tiene la persona. Y entonces yo agradezco muchísimo su espacio. No, al contrario, doctora, yo fascinadísimo porque estas joyas de filosofía, pero aplicadas a la realidad, de veras que son un verdadero agasajo. Y yo le agradezco mucho. ¿Tiene alguna red social para alguien que esté interesado en estos temas? ¿La contacte? Tengo una página en Facebook que se llama Vitalia Mortalia. Ok. ¿No? Y de todas maneras la vamos a poner ahí. Sí, Vitalia Mortalia. Y si quiere, bueno, ya después le paso el link o le dejo mi mail para cualquier circunstancia. ¿Quiere mencionarlo para que salga de una vez? Sí, mi correo personal es hernandez.marian, con N al final, 71 @gmail.com. Ok, de todas maneras lo vamos a dejar en los comentarios, sus redes sociales y su correo, para que toda la gente que esté interesada en estos temazazos que usted da y que yo le agradezco mucho, toda esta filosofía que como me encanta disfrutar de profesionales como usted, pues la contacten y pueda seguir dando más pláticas y llegar a más gente. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario. Un honor, muchas gracias. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Te das cuenta que estos temas son súper apasionantes. Yo te invito a que si estás con mamá, papá, estás solito, pero tienes la capacidad de salir a caminar, comer una rica sopa con un quesito ahí, doble crema o queso Oaxaca, un taquito ahí al pastor, disfrútalo, porque sabes muy bien que el único contrato vigente y permanente que tenemos es la muerte. Acuérdate, como dice Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias.